Hola. ¿Qué tal, mis hermanos y amigos? Buenas noches. Vamos a tener un tiempo donde vamos a contemplar la palabra de Dios. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Juan, en el capítulo 10. Libro de Juan, capítulo 10. El que no tiene Biblia puede mirar en la pantalla que aquí van a aparecer los versículos. Versículo 9. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Vamos a orar. Padre, estamos en tu presencia, Señor, y sabemos que tu palabra es verdad. Rogamos la dirección de tu Espíritu para entenderla y que podamos obrar según ella lo demande, Señor. Oramos a ti en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, en este versículo, en el versículo 9 y en el versículo 7, el Señor Jesucristo se presenta al pueblo o a los judíos como la puerta. Él dice, yo soy la puerta. Pero antes de llegar a mirar este pasaje, quisiera que nos fuéramos al capítulo 9 y miráramos, el Señor hizo un milagro, miráramos una serie de cosas en el capítulo 9 que nos van a ayudar de pronto a entender un poco mejor cuando lleguemos a estos versículos del capítulo 10. En los versículos 1 al 12, el Señor Jesucristo hace un milagro y Él sana a un hombre que era ciego de nacimiento. Y más adelantico vemos cómo los fariseos, a partir del versículo 13 hasta el final del capítulo 9, cómo los fariseos quieren ocultar este milagro que el Señor ha hecho en este hombre. Los fariseos siempre quisieron ocultar y negaban la deidad de Cristo. Ellos decían, ¿cómo es posible que usted siendo hombre se haga Dios? Ellos negaban las verdades que Cristo enseñaba. ¿Porque Cristo estaba enseñando mentiras? No, porque lo que Cristo enseñaba era conforme a lo que Dios decía, y ellos tenían muchas cosas que eran conforme a lo que el hombre pensaba. Entonces, como decimos por ahí, nos vino a dañar el negocio. Entonces, querían siempre rechazar, ocultar, en varias ocasiones quisieron apedrear al Señor. Entonces, en este momento, en este caso, ellos querían negar la deidad de Cristo. Miremos el versículo 16, dice, entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. ¿Cuál era el problema aquí? Que Jesús sanó a este hombre en el día de reposo. Y para los judíos el día de reposo era un día donde no se podía hacer ninguna labor. El Señor había designado que el día de reposo estuvieran quietos, reposando. Pero el Señor Jesucristo sanó a este hombre el día de reposo. Entonces, ¿cómo es posible que este hombre sea de Dios y sanó a un ciego en el día de reposo? No puede venir de Dios. Pero otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer este tipo de cosas? Y concluye el 16, había disensión entre ellos. Era confuso para la mente de estos hombres o para el pueblo las cosas que allí sucedían. Mira lo que dice el versículo 18. Hablando del hombre ciego, dicen, pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Entonces, ¿qué dijeron? No, él nunca fue ciego. Y pues, qué ilógico pensar de que una persona se quiera hacer ciega toda la vida, ¿cierto? No tiene como sentido. Y llaman a los padres y les preguntan que si era verdad que él fue ciego. Y los padres, ¿qué le dijeron? Pues sí, fue ciego
de nacimiento. Versículo 27. Los fariseos estaban insistiendo tanto en esto de querer ocultar el milagro que el Señor había hecho en este hombre, que le preguntaron a él, le preguntaron a sus padres, engañaban al pueblo, decían una cosa, decían la otra. Y mire lo que dice el versículo 27. El ciego, el que era ciego, les respondió: ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Entonces yo creo que me pienso en este hombre todos los días, cada momento le insistían en lo mismo. El Señor sí lo sanó, Él fue el que lo sanó, usted fue ciego. Bueno, entonces, ¿por qué preguntan tanto? ¿Ustedes quieren ser discípulos de Él también? Y obviamente ellos decían que no. Abiertamente ellos negaban al Señor Jesucristo como el Mesías. Por eso vemos cuando Nicodemo se acercó al Señor, él se acercó al Señor de noche, en un momento donde nadie lo viera. Porque siendo él un líder, siendo él haciendo parte de los líderes religiosos, tenía muchas cosas que preguntarle al Señor. Versículo 35. Entonces a este hombre los fariseos decidieron, a causa de esto, expulsarlos de la sinagoga. Algo muy, muy duro para un judío, ser expulsado de una sinagoga, porque era allí el sitio donde ellos se reunían a escuchar lo que decía la ley de Dios. Entonces este hombre fue expulsado de allí. Y vemos en el versículo 35, dice que oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y quiero que por un momento usted, que no conoce a Cristo, que quizás haya escuchado muchas veces de Él, pienses en esta pregunta que se hace acá. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? ¿Crees tú en Cristo Jesús? Y este hombre le dice en el 36, ¿quién es Señor para que crea en Él? Jesús le dice, pues le has visto, y el que habla contigo, Él es. Y le dijo, creo, Señor, y le adoró. Este hombre tuvo un encuentro precioso con el mismo Dios, con el mismo Hijo de Dios, aquel que le había sanado. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, que pensemos en algo, devolviéndome un poquito la pregunta que hacía, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Si vamos a la calle y le preguntamos a la gente, o cuando predicamos el Evangelio y compartimos con alguien, le decimos, ¿usted cree en Cristo? ¿Qué es lo que todo el mundo dice? Uno que otro dice que no, pero la mayoría dice que sí. Pero yo creo a mi manera. ¿Creen que eso es suficiente ante los ojos de Dios? Nosotros, o el hombre, para poder recibir la bendición de Dios, tiene que creer en Cristo Jesús como Dios lo demanda aquí en su palabra. No es como yo quiera, no es como a mí me parezca. En estos días un compañero del trabajo, en uno de los estados de WhatsApp, él puso, hagamos más normal el creer en Dios sin necesidad de ir a una iglesia. Como que, y obviamente no es que el hecho de venir a la iglesia nos va a hacer creer en Dios, pero la gente afuera dice, yo creo en Dios a mi manera. Yo hago lo que yo quiero, pero de igual forma yo creo en Él. Hermano, si uno se queda aterrado porque la gente dice y pone en los estados, yo sin Dios no soy nada, Él es todo para mí, Señor, quita lo que me está estorbando para yo ver tu gloria, o sea, ponen mucha cosa. Pero de ahí a que eso sea una verdad en cada persona, hay una brecha muy, muy grande. Mire lo que hizo este hombre cuando él le dijo, el que habla contigo ese es, dice el 38,
El que era ciego le dijo, creo, Señor. Y después, ¿qué hizo? Le adoró. Entonces no es suficiente, hermanos y querido amigo especialmente que no conoce al Señor, con decir yo creo en Dios. Es necesario obedecerle a Dios. Continuamos con los versículos. Versículo 40, entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, si fuerais ciegos no tendríais pecados, mas ahora porque decís, vemos vuestro pecado, permanece. El Señor les confronta y les dice, en otras palabras, ustedes son pecadores. Y eso es, toda persona, dice la Escritura, que todos somos pecadores. No hay justo ni aun uno. Y para llegar al Señor, el hombre, la persona, tiene que entender que es un pecador, que necesita a Cristo. Empezamos con el capítulo 10. De cierto, versículo 1, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán si no huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Versículo 9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Para nosotros se nos hace un poco más complejo el tema de entender esta alegoría, como dice el Señor, de las ovejas, porque no es algo tan familiar para nosotros, ¿cierto? Ellos en muchas partes, en gran parte de la región, eran pastores de ovejas, su trabajo principalmente era con ovejas. Entonces Él les pone este ejemplo y para muchos es muy fácil de entenderlo. Es como, por ejemplo, yo decir acá, no hermano, yo iba a salir de la 40, iba pasando un tren cañero, me tocó esperar un rato, todos entendemos porque tenemos que esperar un rato, pero si yo voy a Pasto, por allá por donde no conocen ese tipo de camión, no, me tocó esperar que pasara un tren cañero, o sea, no van a entender. ¿Por qué? Porque donde se envuelven este tipo de cosas no pasan. Entonces él explica, o se nos explica acá por medio de la Escritura qué era lo que pasaba con las ovejas. El pastor las llama y ellas las siguen. Yo no sé si ustedes han visto un video, es viejo ya, hay un hombre y él le dice a la gente, bueno, yo llamo a las ovejas de esta forma, y hace un gritico ahí, y le dice a la gente, griten y que las ovejas van a venir. Todo el mundo, varias personas hacen el intento de que con el gritico que el mismo pastor hace, las ovejas vengan. Y ellas siguen allá entretenidas, comiendo. Y cuando el pastor grita, lo mismo que ellos gritaron, las ovejas alzan la cabecita y todas se vienen para acá. Ellas escuchan la voz de su pastor, las ovejitas, el animalito. Por eso cuando el Señor las llama, ellas vienen. Pero el Señor dice que hay otras que están afuera que también tengo que buscar. Entonces, en el versículo 7 y en el versículo 9, dice que Jesús es la puerta. Yo soy la puerta. No dice yo soy una de las puertas. Entonces, para nosotros,
necesitamos la aclaración, pero los rediles tenían una sola puerta. Por ahí era por la única parte por donde entraban y salían. Entonces dice, el que por mí, dice versículo 9, el que por mí entrare. Esto implica, esta expresión implica dos cosas, suena como chistoso, pero es que la primera, o redundante, perdón, dice que por mí entrar, entonces significa que la persona o que la oveja está afuera. Esa es una cosa. Y la otra es que es algo voluntario. La invitación que se hace, obviamente el Señor ya no hablando de ovejas, sino de personas, el que por mí entrare. Entonces eso es algo voluntario. El Señor no lo va a coger a usted que no conoce, como no hizo con ninguno de los que conocemos, nos cogió así por la oreja y no. Aquel que quiere ser parte de ese redil, aquel que quiere ser cuidado por el Señor, tiene que ir voluntariamente. El Señor no va a obligar a nadie, el Señor no te va a obligar a seguirle. Sigue diciendo el versículo 9, será salvo. ¿Salvo de qué? Vuelve y se toma el ejemplo de las ovejas. Vamos a leer el versículo 12. Dice, hablando de los pastores, que hay pastores asalariados y que hay pastores que son dueños de las mismas ovejas. Entonces habla del asalariado y dice, mas el que es asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Pero nosotros en este momento estamos pensando en las ovejas. Entonces el pastor ve que viene el lobo, el asalariado sale y se fue, y las ovejas quedan dispersas, y el lobo las arrebata, están expuestas a muerte, utilizando el ejemplo de las ovejas. Pero trayéndolo a nosotros, esa es la misma condición en que estás en esta noche si no has creído en Cristo. Estás expuesto a una muerte eterna. Libro de Romanos, capítulo 6. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. Y mi querido amigo, le guste o no le guste, usted es un pecador. Y la paga o lo que usted va a recibir por ese pecado es muerte. Así como la ovejita está por allá expuesta, sin quien la cuide, así está usted en este momento si no tiene a Cristo en su corazón, expuesto a muerte. Cristo es el único camino que Dios ha designado para la salvación del hombre. Juan 14:6 dice, y Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro en el que haya salvación. Él es la única puerta para entrar al redil. Entonces, ¿qué significa entrar por la puerta? Vamos a pensar en 4 cosas que son necesarias para poder entrar por la puerta. La primera es reconocer la puerta. ¿Dónde está la puerta? Si yo no sé cuál es la puerta, yo no puedo entrar. Por ejemplo, la primera vez que yo fui al estadio, ¿por dónde entra uno al estadio? Y no el tumulto de gente afuera, pero ¿por dónde se entra? Entonces, bueno, hay que empezar a mirar por dónde es que se entra. Que ya usted una vez halla la puerta, ya es más fácil
para entrar. ¿Listo? Entonces, reconocer la puerta. En este caso estamos hablando del Señor Jesucristo. Ya sabemos que el Señor Jesucristo es la puerta. Segunda cosa que tenemos que pensar de esta puerta, que es una puerta con acceso ilimitado de personas, pero sí de tiempo. Es una puerta con acceso ilimitado de personas, pero sí de tiempo. Cualquiera que crea en Cristo Jesús puede entrar. Pero va a haber un día en el que usted no va a tener más oportunidad. Y como somos hombres mortales, no sabemos cuándo sea el día de nuestra muerte. ¿Y qué si es en media hora? ¿Está ya usted adentro de la puerta? Tercero, dice el versículo 9 que saldrá y hallará pastos. Esto implica que la condición actual de la oveja no es favorable. Entonces va a ir a un sitio donde sí hay bendición. Vamos al libro de Efesios, capítulo 2, versículo 1. Hablando a los que ya han creído, dice que Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea que si usted no ha recibido la vida, usted está muerto en delitos y pecados. Y perdón, pero gústele o no le guste, esa es la realidad. Y eso es lo que la Escritura enseña. Está muerto en delitos y pecados. Pero si usted entra por esa puerta que es Cristo, saldrá y hallará pastos. Si lo traducimos al término humano, saldrá y hallará bendición, saldrá y hallará vida eterna. Pero solo se halla por medio de Cristo. Cuarta cosa. Cuando yo entiendo, o bueno, hablando de mí, cuando yo entendí mi condición de pecado y miré al glorioso Salvador, a Cristo, a la puerta, no tuve más opciones sino que seguirle y obedecerle. Esto es un acto voluntario, como decía hace un momento. Y tengan presente esto, la necesidad de la salvación es del hombre, no de Dios. El hombre es quien necesita la salvación de su alma. Necesitamos buscar al Señor. Recordemos, la primera, reconocer a Jesús. Puedes acercarte al Señor. La segunda cosa, puedes acercarte al Señor cuando quieras, pero recuerda que hay un tiempo límite. ¿Cuándo es? No lo sabemos, pero hay un tiempo límite. Cuando entras por la puerta, vas a hallar vida, porque en ese momento, si no tienes a Cristo, estás muerto en delitos y pecados. Y cuarto, que entiendan que esto es un acto voluntario. El Señor no obliga a nadie. Volvemos a Juan, capítulo 10, versículo 9, dice, saldrá y hallará pastos. Esto es bueno, como decía hace un momento, para la oveja, porque va a recibir alimento, y para el hombre porque va a hallar una bendición. Esto es algo voluntario. Y saber que al entrar por la puerta que es Cristo, podemos honrarle,
porque para eso vino Cristo al mundo, para buscar y salvar lo que se había perdido. Entonces se nos da ese privilegio, una vez nos acercamos al Señor, de poder honrarle. Otra cosa en la que pensaba cuando entramos por la puerta es que somos libres de esa vida miserable sin Cristo. Y la tercera es que tenemos esperanza. Porque yo sé que si a más de uno de los que está acá le pregunto si en media hora, bueno, ya han pasado 7 minutos, si en 23 minutos usted parte de este mundo, ¿dónde va a pasar su eternidad? ¿En el cielo o en el infierno? Y no es porque nosotros hayamos hecho algo bueno, no es porque podamos hacer algo para ganarnos lo que Cristo ofrece. No, es creyendo en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Entonces tenemos esperanza. Pero ¿sabe qué es lo mejor, hermanos? De que Cristo un día volverá por su iglesia. Dice un coro, muy pronto sí, Jesús vendrá y alegre le verá a su pueblo. Velad, orad, el Rey vendrá, los suyos arrebatará. Si Cristo Jesús llega a venir en este momento, se va a llevar a aquellos que han creído en Él, a los otros no. Solo los que han creído en Él, solo los que han entrado por esa puerta. Vamos al libro de Mateo en el capítulo 7. Versículo 13, perdón. Mateo 7:13. Se nos hace bueno, leámoslo primero y después explico esto. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces, nuestra vida, por así decirlo, está representada en dos puertas. Se menciona de una que es la puerta ancha y se habla de la otra que es la puerta estrecha. Entonces, el versículo 13 empieza diciendo, entrad por la puerta estrecha. Solo tengo la opción de escoger la puerta estrecha, porque si no tengo a Cristo, estoy transitando por la puerta ancha. Es así, no es que yo estoy aquí para que coja la ancha o la estrecha, no. Si usted no tiene a Cristo, usted está en la puerta ancha. Entrad por la puerta estrecha. Entonces, miremos qué ofrece cada una de estas puertas. Dice el 14. Estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva ¿a la qué? A la bendición, a la vida. Y tristemente, pocos son los que la hallan. Entonces, si la puerta estrecha ofrece vida, ¿qué ofrece la puerta ancha? ¿Qué ofrece la puerta ancha? Muerte, perdición eterna. Entonces, como decía, si usted en este momento está sin creer en Cristo, no ha creído en Cristo, no reconoce a Cristo, usted está transitando por la puerta ancha. Y el resultado de esa puerta es muerte. ¿Qué dice la Escritura? Entrad por la puerta estrecha. Crean en Cristo. Porque siendo usted un pecador, y no es que yo no sea, yo también soy un pecador que el Señor ha redimido.
cielo. Tú eres santo, Señor, tú eres sublime, tú eres glorioso y eres eterno. Por el contrario, Señor, nosotros somos débiles, necesitamos, Señor, de ti en todo momento. Permítenos, Señor, como aquel hombre que fue ciego, adorar a Cristo. Pero te rogamos, Señor, por aquellos que aún no han entrado por la puerta, aquellos que no han creído, que se acerquen, oh Dios, que por medio de la palabra hablada esta noche, que por medio de tu escritura entiendan la condición tan peligrosa en la que están sin Cristo. Te damos gracias, Señor, porque tú nos oyes y porque tú quieres guardarnos en todo momento. Alabado sea tu nombre, Señor, y nos encomendamos a ti. En el santísimo nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor les bendiga.